no podríamos tener un primer mejor invitado, de verdad lo digo. Galardonado recientemente como doctor honoris causa, doctor de doctores, Joel Rugerio. Un premio no es nada sin la persona. A veces un premio hace que suba tu ego, pero el verdadero premio es cada día ser mejor persona. ¿Por qué podemos ser más creadores de nuestro destino, Joel? Tú puedes despertar tu campo de interiorización para que te des cuenta en dónde estás y puedas diseñar a dónde quieres estar. Salir de donde están para ir al encuentro consigo mismo. Que el ser humano adulto promedio tiene entre 6 u 8 microtraumas y 2 o 3 traumas que la mayor parte de ellos incluso son inconscientes, que eso es lo más grave del asunto. Life Trainer, un podcast de Sergio Zucco Rodríguez. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Sergio Zucco Rodríguez y bueno, hoy pues comienza una nueva etapa, una nueva era dentro de Life Trainer, del método Life Trainer. Como sabéis, semanalmente pues estoy compartiendo con vosotros pues un podcast, en diferentes formatos, en audio. Y hoy comenzamos una nueva era en vídeo podcast. El objetivo principal es seguir aterrizando el método. Es, de verdad, pues compartir con vosotros a través de invitados especiales cómo podemos influir mucho más en los resultados que pues queremos crear en nuestra vida. Y vamos a unir todo, vamos a unir la parte biológica, la parte de la ciencia, la parte práctica, la parte energética. Y la verdad que estoy muy emocionado porque van a ser conversaciones pues profundas, pero también muy prácticas. Y tendremos de todo, pero sobre todo siempre enfocado a que podamos entender más por qué de verdad podemos influir mucho más en crear la vida que queremos crear. Y hoy estoy muy emocionado porque, no podríamos tener un primer mejor invitado, de verdad lo digo, por muchas cosas, ¿vale? Pero aparte de todas las cosas que ahora os voy a contar de él, principalmente porque es un maestro para mí. Además es una persona que hemos tenido el privilegio de que pueda venir ya y participar de alguno de nuestros cursos, entrenamientos de Life Trainer. Y estoy muy emocionado de contar hoy con el doctor Joel Rugerio. Está aquí conmigo. Antes de agradecerle y de darle paso y de que evidentemente le conozcáis, porque vamos a hablar tranquilamente de muchas cosas, quiero un poco pues introducir quién es Joel, para los que no le conozcáis. Y quiero hacerlo muy bien, porque se lo merece y porque de verdad que es admirable pues todo lo que es como persona, pero también como profesional, ¿no? Él es médico cirujano de la Universidad Autónoma de Puebla, por supuesto con homologación aquí en España. Cuenta con más de 40 años de experiencia clínica y también en investigación. Posee formación de posgrado en acupuntura, homeopatía, física y mecánica cuántica, biomecánica postural correctiva, manupuntura coreana y japonesa, biocibernética cuántica, holográmica, creador del método Neuroquantra, que es un modelo integrativo que hoy también vamos a hablar mucho de él, con su nuevo libro que me ha encantado. Y una de las cosas que de verdad pues nos hemos alegrado mucho y que de verdad estamos muy felices, y cuando pues nos enteramos de ello, ha sido galardonado recientemente como doctor honoris causa en marzo del año 2025, doctor de doctores honoris causa, senior doctor por el Colegio de Médicos de Barcelona y premio SISDET. Y más allá de todo esto, que evidentemente pues tiene mucho mérito, lo más importante es el fondo y el propósito que tiene en su vida ahora, que es ayudar a las personas. Y por eso está aquí, porque queremos ayudar a las personas a que puedan vivir mejor y que puedan hacer de su vida lo que quieran hacer, ¿no? Que puedan crear esa vida que quieren crear. Joel, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Sergio, al método Life Trainer, a los eventos que he podido asistir, donde doy fe de lo que pasa ahí. Y obviamente un premio no es nada sin la persona. A veces un premio hace que suba tu ego, pero el verdadero premio es cada día ser mejor persona, cada día transformarme
y una de las herramientas que me han ayudado a aterrizar este tipo de premios ha sido haber asistido en 2 ocasiones al método Light Trainer, donde me ha gustado la participación de grupo, el ambiente que ahí encuentras, pero sobre todo el poder ver que todos podemos diseñar nuestro destino. La problemática es que no sabemos cómo. Y hoy vamos a descubrirlo si te quedas aquí hasta el final. Va a estar muy bueno eso. Estoy seguro, Joel. Mira, estoy muy emocionado porque creo que nos hemos encontrado en un punto de nuestra vida que, por un lado, pues yo llevo muchos años pues trabajando con personas, pero desde estos últimos, bueno, pues 3 años principalmente, hemos unido mucho conocimiento, mucha experiencia. Pero claro, tú llevas 40 años en todo este campo, ¿no? Y tienes una frase muy bonita que es sanar es recordar quién eres, ¿no? Y hoy vamos a hablar mucho de cómo poder ser más creador de la vida que quieres. Al final, el método Life Trainer lo que busca es unir pues, lo mejor de la parte de la ciencia, la conciencia, la parte práctica, la parte energética, la parte biológica. Pero antes de entrar en detalle, me gustaría hacerte una pregunta. Para las personas que nos están escuchando, ¿qué es realmente, cuál va a ser el principal objetivo de esta conversación? Es decir, ¿qué te gustaría que, si pudiésemos hacer un eslogan, un título, qué es lo que las personas van a aprender si hoy se quedan y escuchan toda la entrevista? ¿Cuál va a ser al final lo que van a aprender? ¿Qué van a lograr? ¿Qué van a poder integrar? Bueno, yo quisiera invitar a todos los que nos ven y que lo podrán recomendar es salir de donde están para ir al encuentro consigo mismos. Life Trainer te lleva a esto a través de su metodología. Lo que trabajo de Neurocuanta te ayuda a descubrir quién eres, pero si no sabes quién eres o no tienes cómo entrenarte, en Life Trainer hay herramientas que yo he podido verificar que son útiles, que se pueden inclusive medir con tecnologías cuánticas y sobre todo con que la gente cada vez que sale de los eventos sale transformada. No es ir a un evento de una metodología, sino es asistir a un campo de coherencia cerebro-corazón. Y esto es importante. ¿Por qué podemos ser más creadores de nuestro destino, Joel? Porque obviamente has asistido a un par de experiencias de Life Trainer, pero más allá de Life Trainer, tu experiencia, lo que has vivido, lo que has indagado, porque al final unes la ciencia, que es lo que realmente... al final tenemos que intentar demostrar al máximo que más allá de un método, detrás hay algo que funciona, ¿no? Y tú has conseguido unir prácticamente pues, el campo de la conciencia, la energía, que suena un poco como, quizá, ¿no? Un poco abstracto, para todavía personas que a lo mejor se están iniciando, con la ciencia. Al final la ciencia la mayor parte de la ciencia evidentemente es evidencia. Entonces, ¿por qué podemos ser más creadores de nuestro destino, de la vida que queremos? ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta que la vida que estás viviendo no te ha llevado a nada, cuando parece que se te cierran todas las fronteras, llegas a un evento que de momento te dice que tienes una parte física, una parte emocional, pero también tienes una parte energética y que ambas pueden ponerse de acuerdo y que la discusión que tienes en tus 2 hemisferios cerebrales están conectadas a transmisores nerviosos, a un campo de frecuencias que no están resonando y por eso tomas las decisiones que tomas. ¿Qué hace el método Life Trainer? Darte una vista de tus hábitos que te han llevado a donde estás. Y a través de las enseñanzas de la metodología de Life Trainer, tú puedes despertar tu campo de interiorización para que te des cuenta en dónde estás y puedas diseñar a dónde quieres estar. Ahora, la gente que nos ve obviamente no sabe mucho de esta metodología, no sabe mucho de nosotros porque es el primer programa, pero sí se van a dar cuenta que la vida que están viviendo no los está llevando a donde quieren. Uh-huh. Por eso estamos hoy en este programa, porque si tú que nos ves no estás donde quieres, es tiempo de que reflexiones. ¿Es esta la vida que quiero? ¿Es así como me quiero ver dentro de 1 año, dentro de 2? ¿Simplemente en 90 días te quieres ver así?
Si no estás conforme con la vida que tienes, este tipo de enseñanzas o de herramientas te hacen despertar un poquitito a la vida que quieres tener. Yo siempre hablo, bueno, tú en tu libro, en Neuroquantra, que de verdad me ha encantado, ayer que estuvimos cenando te lo comenté, o sea, es un libro para estudiar, igual que el primer libro de tu caja mágica de sorpresas, bueno, pues es una lectura, digamos, un poco más, vamos, ligera, ¿no? Pero este ya es para estudiarlo un poquito más. Hablas del llamado, ¿no? Y yo recuerdo cuando, pues, con 20, 21 años, yo sentí, fijaros, yo vengo de una familia, de una madre muy lectora. Mi madre le encantaba leer de siempre y siempre me decía, Sergio, tienes que leer, tienes que leer. Y yo es que la verdad que no podía con la lectura, ¿no? Hasta que cayó en mis manos un libro que era La llamada de lo salvaje. La llamada de lo salvaje, que luego hicieron una película, ¿no? Y siempre he utilizado ese libro como un símil, como una metáfora de que yo algo dentro de mí, o sea, mi vida más o menos pues estaba bien. Es verdad que venía de un sueño que se convirtió en pesadilla por el tema del fútbol, y algo me llamaba a hacer algo diferente, ¿no? O sea, estaba en un momento de mi vida que podía decir que era como una tierra de nadie, ¿no? Un sentimiento de tierra de nadie. La cuestión es que yo en ese momento, que no sabía por dónde ir, algo dentro de mí me decía que había una vida mejor, que podía ser mejor, que podía, pero no sabía muy bien por dónde ir, ¿no? Entonces, me encantaría que hablaras de ese llamado, porque yo estoy seguro que muchas personas, y sobre todo mucha gente que viene pues, a Life Trainer, a cursos de crecimiento personal, y siempre digo que Life Trainer es más autoaprendizaje, autoliderazgo, autorresponsabilidad, no es tanto crecimiento personal, aunque evidentemente para la mayor parte de las personas pues lo engloban en crecimiento personal. Pero cuando tú sientes ¿ese llamado qué es, Joel? O sea, esa sensación de querer más y que mucha gente incluso no sabe muy bien, pero dice, yo quiero más. ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Qué nos puedes contar de esto, de este llamado? Antes de entrar al llamado, me gustaría explicar dos cosas. El crecimiento personal, todo el mundo va creciendo. La clave es tener herramientas que te ayuden a desarrollar. Life Trainer o lo que hablamos de Neuroquantra te ayuda a desarrollar. ¿Desarrollar qué quiere decir? Que vas viendo paso a paso un método. Método significa un punto hacia donde tú tienes que llegar. Ajá. Y esto es un desarrollo. Eso no vas a crecer. Todos crecemos. A lo inteligente o no, esto es personal. Pero sí tenemos que desarrollarnos. Y un modo de desarrollarnos es poder darnos cuenta exactamente de algo que en este caso es el llamado. ¿Dónde surge el llamado? Acabas de dar un buen símil, pero la gente que no sabe, la gente que está viviendo el día a día, la gente que está en preocupaciones, que le cuesta trabajo llegar a veces hasta a fin de mes, la gente que está en situaciones difíciles en sus trabajos, en sus negocios, en sus familias, que están pasando a lo mejor situaciones de desgaste emocional, de separaciones, de paro. Ese es el día a día. Pero detrás de todo eso, ahí está la palabra, un timbrecito, una alarma que le está avisando que ahí hay algo que no está siendo adecuado. No es incorrecto porque la vida no está diseñada para sufrir, está diseñada para aprender. Y el llamado es el toque a tu interior, para no hablar de esoterismo, es el llamado a tu interior para que despiertes. O despiertas por el lado de tomar conciencia y avanzar, o la vida se va a encargar de darte un toque. Por eso es llamado, porque toca a tu puerta el conocimiento para despertarte y decir, mira, las cosas no son como tú las ves. ¿Cuál fue mi llamado? A todo esto. Año 88. Asistí a una sala de cirugía, como ya dijiste, médico cirujano, pero era una sala de cirugía en un trabajo de ver qué estaba pasando en un hígado, en una vesícula, y resultó que era un hígado canceroso. Los doctores se comenzaron a reír, y era mi madre. Un doctor dijo, es que la mamá, este señor también es doctor, y su mamá
se pusieron helados, se dieron cuenta de que estaban haciendo bromas de mal gusto. Ujú. ¿Y cuántas veces en las salas de cirugía o en nuestras consultas médicas se vuelve toda una rutina? Me hizo reflexionar que si yo hubiera sabido un poco más, quizá como ahora hubiera evitado el cáncer que hubo, o sanadolo como ahora lo puedo ir ayudando a diseñar nuevas terapias. Y eso me hizo generar o causarme un llamado a decir, mi carrera de médico no quiere decir que ahí terminaba, hay algo más. Hay algo más que me llevó a estudiar desde niños, por qué los niños tienen problemas y diseñar lo que fue la psiconeurobiología del comportamiento con niños, que hasta el día de hoy los sigo ayudando. Y la gran llamada a saber que no todo es 2 más 2 en nuestro campo médico, sino que existen herramientas de ayuda. Y ya fue como desarrollé homeopatía, acupuntura y todo, porque sabía que detrás de todo eso existe un campo, que es la energía. Hoy día ya se habla de física cuántica, que también investigué, pero el gran llamado a la persona que nos ve es, ¿cuál es el toque de atención que te da la vida? Porque quizá estás a un paso de buscar cómo acudir a una herramienta como Light Trainer o a una escuela de conocimiento interior que te ayude a despertar y cambiar lo que hablaremos quizá más adelante, es ese neuromodelaje. Y ese neuromodelaje lo encontramos en escuelas donde te van llevando a través de una metodología y a través de un campo de acción a ser mejor. O sea, podríamos decir, Joel, o al menos así yo siempre lo he interpretado, sobre todo a partir de ese llamado que tú dices. O sea, muchas veces, y lo contaba en el último episodio, en el episodio 23 del podcast, del audio, decía que a veces nos pasan cosas en la vida y las maldecimos, o incluso, ¿verdad? Son cosas... Aquí no estamos para juzgar ni para etiquetar nada, ¿no? Pero a veces te pasan cosas y tú empiezas a pensar, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué me ha salido tan mal? ¿O es que no tengo suerte? ¿No? Yo, por ejemplo, en mi época del fútbol, cuando las cosas no salían, cuando el sueño se convirtió en pesadilla, y luego descubres que es que ese llamado, ese toque de atención es porque la vida te está diciendo, oye, que por ahí no es, que es por allí. Y entonces esa maestría que aprendes, la aprendes porque también algo dentro de ti, tú abres algo dentro de ti para dar la oportunidad a ese despertar, a esa nueva conciencia. Pero claro, en ese momento es como que no sabes si estás en lo correcto, entre otras cosas porque luego también hay gente alrededor que incluso se ríe o que te ve como una cosa rara por querer conocerte más, descubrir nuevas herramientas, por querer gestionar mejor tus emociones. Claro, ya ni te cuento cuando vienes a un curso a lo mejor como Life Trainer y empiezas a tomar más conciencia de que puedes de verdad ser mucho más influyente a la hora de crear los resultados que quieres. Entonces, está claro que ese llamado muchas veces, si no lo atiendes, la vida tarde o temprano te va a seguir llamando y a veces de una manera más fuerte y a veces, o sea que tenemos que empezar a interpretar de que las cosas realmente nos están pasando para nosotros y no tanto a nosotros. Es alguna lección que yo aprendí, porque yo eso no lo sabía, pero que debemos de atender ese llamado porque tarde o temprano, si no lo atiendes, te van a seguir tocando la puerta, ¿no? Es así, ¿no? Es así, ¿no, Joel? Sí, exactamente. El campo de ese llamado puede llegar a tu puerta a darte una segunda oportunidad. Y yo la viví. Cuando llevas tu vida, que aparentemente todo va teniendo pues una sintonía, pero no te mueves y sigues y consideras que las cosas, entre comillas, van bien, que el negocio va bien, mi consulta va bien, mis investigaciones de espacio van bien, hasta que diseño que quería yo hacer algo que la vida me debía, que era ir a la India, al norte de la India, Ajá. a recibir un llamado que no hay necesidad de llegar a él, pero sí que lo viví. Lo viví en el norte de la India junto con mi esposa. Fuimos a
hacer como una segunda boda, como una gran ceremonia que íbamos a ir a donde está el Taj Mahal, 15 días, pero justo a la mitad tuve una experiencia cercana a la muerte. Esa experiencia ha sido un parteaguas. Por eso digo, porque no tienes que esperar a tener un parteaguas. Ese parteaguas llegó justo cuando menos lo imaginaba. Un piquete de un insecto venenoso me hizo llegar a un centro hospitalario. Qué suerte, ahí en Jaipur había una clínica de primer nivel, porque si ha sido en los lugares donde andábamos, no sé qué hubiera pasado. Pero las inyecciones para los sueros no entraban y me tuvieron que poner un catéter en el subclavio. Y cuando intentaron ponerlo, pasó algo que tenía todo oscuro y se fue algo mío en un tubo oscuro. No hablo de que fue ningún personaje ni nada, fue una voz literal que me dijo que los días que yo tenía habían terminado, no había ya más que hacer y que la misión estaba correcta. Sentí el tirón de mi nieta Carla, del hijo Joel, y por detrás de Inma sentí el tirón de ropa y me di cuenta que aunque aparentemente todo estaba terminado, ese llamado era a mi interior y decidí pedir una segunda oportunidad. Y yo no creo que haya necesidad de llegar a tanto para, como pude salir de ahí, venir a Barcelona 2 meses y medio, 2 cirugías, etcétera, y aquí estoy. Obviamente las cosas no son iguales. Cuando tú tienes un toque fuerte, la vida ya no es la misma. La vida no puede ser igual. Y eso me llevó a sacar pues los libros, la caja Magia de Sorpresas, donde las 2 claves están en ver el cerebro como una computadora, la mente como un proyector de película para que dejes de funcionar así, y Neuropantra, que te ayuda a ver el puente entre la ciencia y la espiritualidad. Pero no tienes necesidad de tener un impacto doloroso en tu vida. Más bien tienes necesidad de preguntarte, ¿realmente esta es la vida que yo quiero? Después de eso, de regresar de la muerte aquí, han venido premios y todo, pero han sido a la vida. Es decir, si tú simplemente te abres un poquitito, la vida te va a recompensar si cambias. O sea, la palabra maestra del llamado es el cambio. El cambio. Y bueno, yo sé que esa experiencia, porque obviamente la conozco, es, como tú dices, no hay que llegar ahí. En tu caso, llegaste ahí y al final también esa experiencia hace que hoy en día pues estés haciendo aún con más fuerza y con más propósito, aún si cabe, ¿no? Lo que llevas haciendo de muchos años. Pero ahora vamos a intentar aterrizarlo más, Joel. Por mi experiencia, la mayor parte de la gente, o sea, no significa que que tengas que tener una vida mala o que todo esté mal. Hay gente que quiere cambiar cosas, pues cambiar su salud o cambiar solo su economía o mejorar sus relaciones. Al final, en el método Life Trainer, sabes que sobre todo, pues siempre digo que para que el éxito sin plenitud es el mayor de los fracasos y que la plenitud viene cuando al fin y al cabo sientes que estás pues influyendo en tu salud, en tus relaciones, en el dinero, en todo lo que tiene que ver con la abundancia, ¿no? Pero la pregunta es, hay personas que dicen, yo quiero cambiar, pero ¿por qué cuesta tanto sostener el cambio? Porque cambiar no es difícil, o sea, uno puede empezar a ir al gimnasio, uno puede empezar a ahorrar dinero, uno puede empezar a cuidarse un poco más en su salud. Uno, o sea, sobre todo ahora acabamos de comenzar un año nuevo, ¿no? Y mucha gente, quiero cambiar, pero ya a estas alturas, en febrero, mucha gente no ha conseguido sostener los cambios. Yo pienso, por lo que he estudiado, por todo lo que hemos aprendido, por lo que hemos observado, por la cantidad de personas con las que trabajamos, que al final hay una parte biológica que es muy importante. Es decir, si tú simplemente quieres cambiar, pero es una decisión mental, no es suficiente. Es decir, trabajar la mentalidad no es suficiente.
El deseo puede ayudarte a arrancar, pero la pregunta es, Joel, ¿qué hay que hacer de verdad? O sea, ¿por qué el cambio puede ser sostenible? ¿Cómo hacemos para que cualquier cosa que queremos cambiar lo podamos sostener? Porque ahí es donde realmente está el cambio, cuando podemos sostener. El cambio es posible, ¿eh? Primero. Y voy a poner un ejemplo muy, muy obvio que luego lo narro en alguno de los libros. Alguna vez que íbamos muy, muy frecuente al gimnasio, la taquilla o la puerta donde está la ropa, Uh-huh. metía la llave y no se abría. Ajá. Y el candado decía, es que sí, es que esto es... Y por más que se parecía, entraba, pero no se abría. ¿Qué pasaba? Que no era el candado y tampoco era la taquilla, Uh-huh. era el candado de al lado. Claro. Pero mi necedad era esa. Para hacer un cambio se requiere que lo quieras, que lo encuentres y que haya el candado con la llave adecuada. Esto se llama coherencia. Uh-huh. La gente no hace cambios porque no es coherente. Ya lo dijiste, empieza el año, abre toda la posibilidad de cambiar, pero pasan los días y está metiendo la llave en taquillas equivocadas, en el candado que no es, aunque se parezca. Vale. Quiere hacer giros, Uh-huh. pero no hay coherencia entre lo que quiere y a dónde quiere llegar. Ok, ¿y cómo hacemos para, es decir, evidentemente trabajamos mucho la coherencia, ¿no? Porque creo que la falta de coherencia es una de las grandes fugas energéticas. O sea, al final siempre hablamos de que la parte biológica es tan importante porque si tú quieres, es decir, tú quieres, pero no sientes en el fondo que ese cambio va a ser posible, hay una incoherencia, ¿no? Hay una fuga. Y bueno, obviamente hay más fugas, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo hacemos para trabajar la coherencia, Joel? ¿Qué pasos recomiendas? Hay un triángulo que me encanta usar para la coherencia, que es el saber. Uh-huh. Si yo ya sé, ya es un buen paso, ¿sí? Una vez que yo sé qué quiero, Uh-huh. ¿sí? Me voy al siguiente, sentir. Si eso que yo quiero realmente lo siento, ya. Entonces, una vez que yo sé y que yo siento, el paso más difícil es hacerlo. Uh-huh. Porque puedo estar sabiendo y brincando y saltando. Sí, puedo estarlo sintiendo hasta llorar y salgo del evento y se me olvidó. Ya no lo hice. Entonces, sin acción no hay transformación. Correcto. Sí, al final volvemos a la base de que mucha gente quiere, ¿no? Bueno, hay gente que quiere, pero incluso hay patrones inconscientes a nivel interno, es decir, cuando tú te cuesta sentir lo que realmente quieres, o sea, es decir, por eso yo siempre digo que hacer un mantra positivo, pues está bien, pero quizá no sea suficiente muchas veces, porque el hecho de sentirlo, el hecho de que tu cuerpo ya sienta que ese cambio ya es tuyo, evidentemente lo que vas a conseguir es que aumente tu coherencia, para que luego, si la parte práctica, que es muy importante también saberla, pues la tienes, pues al final unes pensamiento, sentimiento con la acción, ¿no? Y es ahí cuando realmente nos volvemos coherentes. Entonces podríamos decir que la mayor parte de las personas no consiguen sostener el cambio, no porque sean flojas, no porque hayan nacido con que les falte algo, o no porque tengan falta de fuerza de voluntad. O sea, muchas veces simplemente que si tuviésemos que elegir entre el pensamiento, el sentimiento y la acción, ¿qué dirías tú que es el puente? Aunque todo es importante, Joel, pero ¿dónde realmente es donde más trabajo habría que hacer? ¿En el pensamiento, en el sentimiento o en la acción? En la claridad. En la claridad. Porque la gente se pierde, o sea, ya los tiene, pero como no está clara, va en una habitación oscura golpeando donde no toca. Tiene que haber una clara motivación Uh-huh. y una clara decisión para que entonces haya coherencia. Y tú puedes estarle dando muchas vueltas, como pasaba en las filosofías, 40 años dando vuelta en el desierto para luego no llegar a nada. O sea, ¿a dónde estás dando vueltas? ¿Cuántas personas hay que van a cursos y siguen siendo las mismas? Correcto. ¿Cuántas personas entran no solo a un evento, entran a un curso y ya están esperando el que sigue
y el que sigue, pero la pregunta es, ¿qué pasó con el primero? A veces tenemos demasiada papelería de cursos, pero de aplicación no hay nada. Si lo valioso de un curso es qué tanto me aporta para mi vida diaria. Ujú. Claro, somos criaturas de hábito. Primero, hábitos de pensamiento y hábitos de acciones, pero el sentir está ahí. No lo sentí, entonces no se ancló. El gran trabajo es romper esas anclas oscuras generadas por todos los mecanismos que tenemos cimentados por procesos ya de patrones heredados. Y esto ayuda este tipo de metodologías a darte cuenta para comenzar a hacer los cambios. Claro, digamos, Joel, que sobre todo para las personas que nos estén viendo por primera vez, que no estén muy familiarizadas todavía con el método, con todo este trabajo más biológico, al final podemos decir que vivimos mucho en la cabeza, ¿no? Es decir, pensamos que simplemente con mejorar la manera de pensar, que aunque es importante, pero donde realmente está la clave, o donde realmente está la gran fuerza de la transformación, del cambio, de la mejora, del progreso, es cuando empiezas a reentrenar a tu cuerpo, ¿no? Porque al final, por mucho que queramos, si lo que sentimos no va en coherencia con lo que pensamos, la acción que vamos a llevar a cabo va a ser más floja, va a ser más débil, no va a tener tanta fuerza, ¿no? Y en este punto me gustaría, dentro del método hablamos mucho de las meditaciones, que es un concepto de meditación. A mí me costaba mucho meditar, eso ya te lo he contado alguna vez, hasta que descubrí pues un tipo de meditación donde invertía mis 20, 30 minutos en entrenar mi cuerpo para sentirme de la manera que tengo que sentirme para crear la vida que quiero crear. Es decir, es como engañar un poco a mi cuerpo diciéndole, oye, ya lo has creado, y empezar a sentirme de esa manera. Con todos los años que llevas meditando, Joel, con todo lo que sabes de cuántica, con todo lo que sabes de conciencia, de energía, ¿por qué esto es tan importante a la hora de generar la vida que queremos? Es decir, ¿por qué es tan importante el entrenamiento de nuestro sistema nervioso, el entrenamiento utilizando la conciencia, energía? Es decir, todo un poco lo que cuentas aquí en Neuroquantra, ¿por qué es tan importante este entrenamiento? Es porque es lo único que hay. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros no solo estamos hechos de carne, de huesos y de materia sólida. Estamos hechos de algo invisible, que es el campo energético. Y el campo energético, para que tenga una conexión con el campo físico, entra el campo que hoy se llama, entre comillas, cuántico, que es realmente un campo de posibilidades infinitas, donde entra lo que serían los reinos que son medibles a través de electroencefalogramas, a través de veogramas de Weyl y cosas de estas, pero la gran importancia que hay para que se den cambios en el tiempo es comenzar a hacer pequeños actos repetidos todos los días. Es decir, tú comes, tú duermes, tú lees un diario o haces lo que tengas que hacer, pero falta un espacio que propongo en libros que están por salir, donde te pongo las 7 cosas más importantes que todo el mundo debe de hacer. Yo solo te digo, un día tiene 24 horas. Uh-huh. Si tú le das el 1%, 24 minutos de meditar, o te los dedicas a ti, estás haciendo un pequeño reseteo. Mira, hoy día inclusive en las carreras uh-huh. de coches, pit lane creo que se llama, sí. Cada vez las hacen más rápidas para cambiar ruedas, uh-huh. ponerle gasolina. Pero nosotros vamos como unos coches desajustados, sin cambio de filtros, ni de neumáticos, ni de nada, y nos vamos dando en la autopista de la vida de golpes. Sí, porque al final, Joel, lo queramos o no, nos estamos entrenando todos los días. La cosa es si eres consciente de ello, ¿no? Porque también estás siendo influenciado por el exterior, conversaciones, el trabajo,
los problemas, o al final, la vida te está entrenando. Y tú mismo con tus pensamientos, tus emociones, te estás entrenando. O sea que realmente lo único que hay que hacer es ser más consciente de ello y ahora decidir cómo quieres entrenarte. Pero al fin y al cabo, eso es la meditación como yo la entiendo, o al menos la que a mí de la que estamos aquí hablando. O sea, un tipo de meditación es un momento, un espacio donde decides ser consciente de cómo quieres entrenarte, cómo quieres pensar, cómo quieres sentir, cómo quieres ejecutar, ser también consciente a lo mejor, o ser más consciente de que a lo mejor hay cosas que no sabes y hay que aprender sobre ellas. Al final, tenemos un poco que bajar el mito de, bueno, es que yo no sé meditar, o es que yo no sé parar, o cierro los ojos y nada más que me vienen pensamientos y no puedo controlar. Bueno, eso ya ahí es un llamado, ¿no? La vida te está diciendo, tienes que aprender a hacer eso. Entonces, cualquier persona que quiere puede aprender esta práctica. Todo mundo está llamado por eso se llama acción. Tienes que medir la acción de tus pensamientos. Tienes que ponerle un poquitito de, si no de freno, de observación a lo que estás pensando. Y meditar es pensar un pensamiento, es decir, yo aquí tengo esto como si fuera un pensamiento, ¿de qué está hecho? Entonces ya estoy meditando, tiene un sonido, entonces es metal, tiene un sonido, pues es papel, tiene un sonido, es plástico. Entonces, todo lo que tú puedes medir, tocar, palpar, sentir, tiene el mínimo las 3 dimensiones. Pero entrar a una dimensión profunda de ti solo te lo da el sentarte, el dejar que toda esa corriente interior deje de estar como un loro repitiéndote todo lo que no te gusta. Y entonces puedes cambiar, es muy fuerte esto que te voy a decir. Ajá. No solo vas a cambiar tu destino si realmente te aplicas, puedes cambiar tu genética. La biología de las creencias te ha enseñado que es posible, Bruce Lipton lo dice, ¿no? O sea, esa biología que está agobiándote, puedes ponerle un freno, y esto lo aprendí desde el año 80, cuando entré con Maharishi Mahesh Yogi. 20 minutos de meditación al día en la mañana y 20 por la tarde, eran como 8 horas de sueño cada vez que los hacías. Y al principio de los principios es comenzar a fluir como dices, con la mente. La mente es como una bestia. Y esa bestia, hasta que no la domas, comienza a fluir ya el pensar en sintonía con lo que eres. Y cuando estás en sintonía con lo que eres, aparece lo que quieres. No al revés. Quieres algo y no sabes, está todo ahí. Entonces es mejor que esté en sintonía, en frecuencia, en tono, y sobre todo esté en armonía con lo que tú eres. La vida no te va a dar algo que no te merezcas. Qué bueno, Joel. Porque sobre todo, ahora que hablas de epigenética, que evidentemente también la tocamos dentro de lo que es la metodología, porque ya se sabe, ya se ha demostrado, la ciencia ya lo sabe, que dependiendo de cómo pienses, evidentemente vas a sentir, y dependiendo de cómo sientas vas a pensar, y al final es un ciclo, ¿no? Pero más allá de eso, si vamos en profundidad, activamos o desactivamos genes que generan proteínas, que al final lo más importante de esto es que activan en el cuerpo pues determinados estados químicos, ¿no? Y al final nuestros sentimientos y nuestros pensamientos son producto de la química que nosotros nos hemos acostumbrado a generar, ¿no? A producir, porque también es un patrón, es un hábito, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Cómo podemos, para las personas que esto, digamos, pues es la primera vez que lo pueden escuchar, ¿qué tan importante es esto para nuestra calidad de vida? Pero ojo, no solo en nuestra salud, sino en crear la vida que queremos. Esta activación o desactivación genética que producen químicos que al final nos afectan en nuestra manera de pensar y sentir. O sea, ¿qué tan importante es esto, Joel? ¿Qué se sabe de la epigenética a día de hoy? ¿Y cómo podemos conectarlo con crear la vida que quieres? En salud, en dinero, en relaciones, en todo. Es precioso esto, porque eso me llevó a descubrir Neuroquantra. Uh-huh. Cuando estudias a Tesla, que te habla de que la energía, la frecuencia y la vibración, para mí se quedó una mesa de 3 patas que se puede caer fácilmente.
La cuarta pata que a mí me encantaría y es mi legado, si un día me muero, que alguien diga que yo lo dije, es la información. Ujú. Porque si yo quiero cambiar esos genes, es información. El ARN de transferencia se vuelve un mensaje, entra al núcleo y vuelve todo a través de ¿quién? De lo que se llama la mitocondria. La mitocondria es un carrito de información de un aminoácido que se vuelve una proteína para cambiar. Ahora, ¿cómo se hace esto? Pues en términos sencillos, aparte de alimentarse, aparte de nutrirse, es donde entra la meditación. Y este es el código de la respiración. Y el código de la respiración te lo da la meditación, porque al meditar comienzas a hacer cambios en la respiración, cambios en la fisiología, cambios en los órganos, y estos afectarán a las células, y esto puede modificar tu destino. Si eres consciente, vas a transformar hábitos que te están afectando en hábitos correctos. No es cuestión de suerte, es cuestión de cambiar la información. Nadie es malo porque quiere. Le falta información. Correcto. Y por la falta de información hace lo que cree que es adecuado. Pero cuando tiene una información, teniendo la información, es cuestión de decisión. Meter la llave donde hay que meterla. Claro, porque porque la información está ahí. La información está ahí, Joel. O sea, realmente está ahí. Es cuestión de que nosotros queramos ir a buscarla o incluso comenzar este proceso de despertar, porque ya no es tanto buscarla, es que también te viene. O sea, al final las ideas están ahí, la creatividad está ahí, la salud está ahí, la abundancia está ahí. O sea, todo eso es información. O sea, la salud es información, pero la enfermedad también lo es. La falta de dinero es información, pero también el tener dinero es información. Y no me refiero solo a un tema de si compro acciones o no. No, la abundancia es información. Entonces, me encantaría que las personas que nos están escuchando fuesen más conscientes de que la información está ahí y que nuestra labor cuando tenemos ese llamado es posiblemente a que nos están llamando a despertar para acceder a esa información. Ahora bien, la pregunta puede ser, ¿y cómo hago para acceder a esa información, Joel? O sea, ¿qué tengo que hacer para ir a esa información? Porque vamos a suponer que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, diga, oye, de verdad que yo quiero, pero ¿dónde está esa información? ¿En qué libro? ¿En qué audio? ¿En qué método? ¿Qué hago? ¿Dónde está la información? Es un campo increíble hoy día. Hay demasiados, estamos saturados Claro, de por eso, ello. ¿dónde tengo que mirar? Tienes que mirar un poquitito, primero, qué se parece a lo que yo soy, a lo que yo quiero, a lo que yo tengo, qué me falta para hacer esos actos que me ayuden a despertar. Lo primero que sugiero es date una oportunidad de hacer lo que yo llamaría introspección, y en esa introspección comienza a descubrir todo esto, y quiero decirte como información, estás aquí, no es casualidad, es una información que te hacía falta para tratar de despertar a un tipo de metodología que te va a dar pistas, porque todas son pistas. A veces cuando no sé qué hacer y quiero hacer un viaje y digo, por ejemplo, voy a ir a Egipto, de momento salgo y hay anuncios de una empresa publicitaria, viaje a Egipto. Y viene alguien, voy a Egipto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Mis transmisores nerviosos comienzan a ponerse de acuerdo en eso que yo voy. Y para que una gente haga ciertos cambios, necesita cuestionarse si realmente está con algo que viene muy al caso. Está comprometido. ¿Estás comprometido realmente con qué? ¿Con cambiar o con seguir viviendo así? ¿Estás deseando seguir viviendo la vida que te han dicho, entre comillas, que debe de ser? Porque todo el problema que no te deja ver se llaman creencias. Porque tú crees, pero cuando te informas ves que lo único que tenías era una creencia, cambias el marco, cambias la situación y comienzas a ver que ya no hablo de la abundancia porque siempre la tienes, pero comienzas a ver que la riqueza es posible,
la felicidad es posible, las buenas relaciones son posibles, simplemente te faltaba información de cómo cambiar 3 o 4 personas que frecuentabas, que son fracasados, que piensan así, que pensaban así, dices, ¿dónde me había metido? Ahora me toca hacer algo diferente. Si quiero algo diferente, actuar diferente y ser consecuente con que todo en la vida, todo tiene causa y consecuencia. Independientemente de filosofías, todo. Es más, este programa te va a tener consecuencias que te va a hacer reflexionar. Te va a decir, hay algo que no me había dado cuenta y que creo que ya me toca acercarme a cambiar. Y la pregunta sería, ¿cómo cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Ujú. ¿A dónde tengo que ir? Y ahí es donde aparecen herramientas como la metodología que das y que es sencilla. Eso es lo bueno de Life Sí. Trainer, que es sencilla. Tú no estás vendiendo algo que sea imposible. Mm. Cualquiera puede acercarse al método. La gracia es Sí. aplicarlo. Siempre digo que la gente no es tan especial como para que no le funcione, ¿no? O sea, todo el mundo le puede funcionar porque al final, siempre he dicho que soy una persona muy práctica. Entonces, a mí me gusta lo práctico, pero también es verdad que entiendo que tiene que haber una conexión con la ciencia, tiene que haber una conexión con, más allá de la motivación o de la intención. Si algo me gusta del método es que une pues esa parte obviamente práctica, porque al final creo que hay que saber cómo manejar el miedo, hay que saber cómo funciona en una relación pues la energía femenina, la energía masculina. Creo que es importante conocer pues que nos mueven las necesidades. Es decir, hay ciertas cosas prácticas. En el mundo de los negocios, pues los negocios pasan por diferentes etapas. Es bueno conocer la práctica. O sea, la práctica al final son esas habilidades que son del día a día. Pero claro, si todo eso, que creo que es donde muchas personas ponen el foco, en lo práctico, si luego lo que tú sientes acerca de lo que estás haciendo, pues tenemos fugas. Yo siempre hablo de que tenemos 5 grandes fugas, ¿no? Evidentemente las fugas, me refiero a las fugas biológicas, ¿no? Es decir, el cómo proyectamos nosotros a la hora de hacer las cosas. La incoherencia es una de ellas, la falta de propósito, ¿no? Muchas personas Sí. pues que sienten en algún momento de su vida decir, bueno, ¿y ahora qué? O sea, cuando pues han logrado cosas o todavía no han logrado, pero es como, ¿y ahora qué? O sea, ¿mi vida tiene sentido, no tiene sentido? Yo creo que esa falta de propósito, y creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado ahí, como una especie de tierra de nadie, que ahora quiero hablar de ello, pero eso también es una fuga, porque es como no saber hacia dónde llevar tu vida. Los traumas, ¿no? Que también es un tema importante, que un trauma no tiene por qué ser traumático, pero hay estudios que dicen que el ser humano adulto promedio tiene entre 6 u 8 microtraumas y 2 o 3 traumas que la mayor parte de ellos incluso son inconscientes, que eso es lo más grave del asunto, porque claro, cuando tú eres consciente, pues bueno, pero cuando es algo que ni siquiera eres consciente y te está penalizando, pues eso afortunadamente también se puede trabajar. Otro de los grandes dolores o fugas es no poder sostener el cambio, ¿no? ¿Cuánta gente ha querido cambiar, ve que otra vez no lo consigue y ya no se compromete la siguiente vez? Porque dices, es que sé que no lo voy a lograr. Y eso al final también genera una fuga energética, ¿no? Y obviamente también pues el sentir que la vida te puede, o sentir que estás más en supervivencia que en creación. Y yo creo que cuando biológicamente trabajas, y no te tiene por qué pasar las 5 cosas, ¿no? Pero cuando trabajas todo esto y lo unes con lo práctico y obviamente lo unes con lo energético y bajamos a tierra, digo lo de bajar a tierra porque muchas personas no son conscientes, pero Joel, cuando hablamos de que el 99,9 es energía, ¿cómo podemos esto explicarlo? Es decir, ¿por qué esa parte es tan importante? Esto de que esta parte cuántica, esta parte energética, ¿por qué influye también tanto esto? ¿Por qué tenemos que dominar o conocer, tener la información de que esa parte también influye a la hora de crear la vida que queremos? Influye muchísimo porque las personas estamos como criaturas de hábito. Uh-huh. Primero hacemos el hábito y luego él nos hace. Uh-huh. Y una vez que pasa el hábito por nosotros, está cobrando renta. Está produciendo el mismo resultado.
Simplemente, y es real, hay personas que llevan, oye, es que yo ya llevo 20 años meditando y no cambio. Y yo le digo, si tu meditación no te cambia, cambia tu meditación. Si Esa es tu, buena. si tus hábitos que tienes te están llevando a donde estás, es un momento que te detengas y digas, ¿esta es la vida que quiero? ¿Esta es realmente la situación que requiero para avanzar? Quizá no por fuera, pero por dentro sí. Tiene que apretarte tanto el zapato que decidas quitártelo para ponerte el que es a tu medida. Entonces, ¿cuál es la medida del calzado que tienes para avanzar? ¿Cuál es la medida de tus sueños para lograrlos? ¿Cuál es la medida de tus deseos de estar bien para vivir sano, feliz y contento? La felicidad, para llegar a una conclusión, es una cuestión de elección, no es de suerte, Ujú. es de decisión, es de realmente hacer lo que se tiene que hacer para dejar de vivir la vida que estás viviendo. Nadie nace mal porque quiere, sino porque no se ha dado cuenta que le falta la información para decidirse a hacer el cambio. Entonces, si en un hogar o en una familia hay personas que caminan con un pie teniendo los dos, sucede que hubo un hijo que caminó con los dos pies y fue el diferente, y fue el que salió y fue el que cambió. Pues ese que cambió, le toca hacer un cambio de ese paradigma para hacer que las siguientes generaciones caminen con dos pies, caminen mejor. Pero, ¿qué sucede? Tenemos que ir poco a poco haciendo primero el choque interior que tengo que cambiar, que tengo que modificar, que tengo que soltar. Yo creo que entre más ligero vayas de equipaje, más fácilmente vas a llegar. Y intentar con conciencia es conseguirlo, con una clara intención, con un propósito firme y sobre todo con una alineación. Alinea lo que quieres. Si no sabes, pregunta. Si no tienes cómo, hay programas como este que te dan las pistas. Hay una página web, hay un grupo, hay mucha forma de despertar hoy en día. El peor de los castigos, para no decir de los pecados, el peor de los castigos que hay hoy es tener tanta información que no sabemos qué. Y la información pasa así. Está claro. Es un programa, le clicas y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Pero todo eso, quédate con uno. Y de ese uno, por ejemplo, quédate con uno, dos o tres ideas. Aplícalas. Y Eso si es. te interesa lo que estamos hablando, búscanos que de verdad vamos a hacer lo mejor que podamos por ti. Qué bueno, Joel. La gente muchas veces dice, vale, pero quiero cambiar, quiero comenzar este viaje, este llamado, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo mínimo tengo que estar en este proceso? Porque yo creo que una persona, o sea, iniciar el cambio no es difícil. Es tomar una decisión, que no digo que sea fácil, pero no es tan difícil, ¿no? Decido, quiero cambiar, ser mejor padre, ser mejor empresario, ser mejor marido, mejor mujer, quiero mejorar mi economía, ¿no? Entonces lo deciden. Pero hay una parte aquí que muchas veces la gente no es consciente, y es que luego tú, en esa nueva identidad, en ese nuevo ser que estás, digamos, decidiendo ser, ¿no? En ese nuevo ser que estás decidiendo ser, hay una palabra que es para mí clave, que es sostenerlo, para que realmente ese cambio lo puedas mantener en el tiempo y a partir de ahí expandirlo, ¿no? Yo tengo una respuesta, pero quería saber la tuya. ¿Qué tiempo mínimo una persona necesita? Porque no se trata solo de ir a un curso. Un curso te abre la puerta, una meditación te abre la puerta, pero la puerta es para pasarla, pero a partir de ahí hay un viaje que recorrer, ¿no? Según tu experiencia, tus vivencias, tus años, tu conocimiento, mezclando todo, ciencia, tu propia experiencia, lo que has vivido con personas, ¿cuánto tiempo realmente promedio una persona necesita decir, voy a comenzar este viaje para poder sostener esa nueva versión de mí? O sea, ¿cuánto tiempo uno necesita realmente para asentar todos estos procesos, cambios, para aprender la información, para integrarla? Empezaré con una respuesta con una palabra que va a ser muy importante
neuroquanta, la metodología de Life Trainer que se llama envisionar. Envisionar. Envisionar no es mía, es de un maestro del secreto, Michael Bedwell, y él dice que envisionar es cuando entra en ti la visión de estar integrado con lo que has oído, lo que has visto. Yo quisiera poner ejemplos, por ejemplo, de la misma naturaleza. La gente piensa que es arte de magia. Voy a un curso y mañana ya crecí o bajé de peso. No. La naturaleza no es contra natura. Es ahí donde la gente se pierde. Porque si fuera contra natura, bueno, voy a un curso que me van a activar la pineal y ya entonces ya salgo con una pineal. Aquí no es cierto. Me van a dar una información de lo que tengo que hacer para activar ciertos centros nerviosos y cierta activación en mi campo de energía para que eso se active, se despierte. Un mismo canal de recepción tiene que tener un proceso, un cambio en lo que se llama, por ejemplo, medita acción, tiene ciertos pasos. No es compro un pack, me lo tomo y ya me volví un superhéroe. Un superhéroe. Pues no va así. No se hacen las cosas así. Es un proceso. Es un proceso. Fácil viene, fácil se va. Las cosas son al nivel, aquí está el gran secreto que nadie te dice, al nivel del campo de conciencia experimental de cada persona. ¿Puedes repetir eso, Joel? Las cosas en los cambios se dan al nivel del cambio de conciencia tuyo. Uno tendrá un campo de conciencia a este nivel, otro a este. ¿Están mal? No, es el que le toca. Este puede ser blanco, este puede ser azul. Este parece que dice lo mismo, pero tiene unas letras diferentes a estas. Son dos campos. Hay muchos libros, hay muchos maestros, hay muchas cosas, y eso lleva a la gente a confundirse. Porque creen que todo lo que está en el río es agua limpia y transparente, y no es así. Yo te garantizo, porque lo experimenté alguna vez haciendo trabajos de células con agua. Si tú le pones a una persona un agua al 100% pura, ¿sabes qué le pasa? Se muere. Aún el agua tiene que tener un mínimo de contaminación. Pero nosotros tenemos el 99.9, que decía hace un rato, de contaminación para tocar con lo puro. Para conectar con ese 0.000.1, que es el campo de conciencia unificada, tienes que dejar de estar sumando pensamientos, sentimientos y acciones incoherentes y decir, vale, ya me cansé, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues haz un checklist, meditar, pensar diferente, comer diferente, actuar diferente y sobre todo, autoestima. Los cursos te levantan, te dan autoestima, pero las herramientas no las aplicas. Otros te dan herramientas, pero con una autoestima baja. La verdad, una jirafa quiere ser elefante y no es así. Hace 8 días, jueves, estábamos de safari en un zoo con la familia. Y me encantó algo que quiero dejarlo porque ahorita me inspira esta charla. Quizá hay más familias de cebras, pero las dos que vi explicaban, las cebras con sus rayas no son iguales. ¿Y dónde? Porque las rayas blancas y negras que todos vemos se diferencian porque en el vientre el cambio es el que hace que sean de una forma de un continente o de otro continente, o de un lugar o de otro lugar. Y nosotros creemos que todas las rayas de una cebra son iguales y no es así. Es decir, no todas las meditaciones son iguales, no todas las enseñanzas son iguales, no todos los maestros son iguales, y ese es el error que se llama ego. Porque como mi ego es como yo creo, si tú no crees como yo digo, fuera, no. Tú ves un punto de vista que yo no estoy viendo, pero no quiere decir que estés mal.
ni quiere decir que yo esté bien por decirte lo que tienes que hacer. Conscientemente, ¿qué tengo que hacer para ser mejor persona? Tomar lo mejor de ese curso o de esa filosofía o de ese libro y llevarlo a la práctica. Curiosamente, los libros que he hecho son ligeros, pero tienen mucha práctica, porque es importante que la persona se lleve a su casa reflexiones para él mismo al nivel que está su vaso. Puede estar medio vacío, medio lleno, sí depende de que lo apliquen. Ya lo leí, ajá, pero si no me ha hecho preguntas de lo que está ahí, que sí, claro, que no ha leído. Totalmente. Sí, además lo bueno que cada capítulo, por ejemplo, bueno, en Neuroquantra, cada capítulo al final tienes una práctica y una mini meditación también. Y bueno, además puedes como probar varias cosas, ¿no? Entonces se puede adaptar mucho a cada persona. Joel, para ir entrando al final del video podcast, de esta conversación, me gustaría tocar dos últimas cosas. Aunque yo creo que vamos a repetir en un futuro porque yo, tengo un montón de cosas que me gustaría preguntarte y comentar contigo, pero en Life Trainer yo siempre digo que cuando hablamos de la parte más mística o más espiritual, nunca hablamos de religión, respetamos todo, cada uno tiene sus creencias. Cuando yo hablo más de la parte más mística o más espiritual, hablo más de la parte, me refiero más a la parte energética, ¿no? Pero es verdad que estamos algo confundidos porque aquello que no vemos, muchas veces no nos lo creemos porque no lo vemos. O porque no lo sentimos, o porque no lo escuchamos, ¿no? O sea, es decir, estamos muy condicionados por aquello que somos capaces de ver, sentir, escuchar, es decir, por nuestros sentidos, ¿no? Y hay personas que esta parte mística, esta parte pues más espiritual, pues son como un poco más escépticas o incluso se van mucho para ese lado, ¿no? O sea, es como, bueno, todo tiene que ser más conexión, todo tiene que ser más energía. Pero al final yo creo que el punto más adecuado, o al menos es mi percepción, mi experiencia, y quería saber tu opinión, está muy bien ser consciente de que esa parte está y tenemos que conocerla, ¿no? Pero si nos vamos demasiado hacia ahí, o sea, es decir, si consideramos que todo es místico, que todo es más energético, que todo es muy espiritual y nos olvidamos de esta parte biológica o de esta parte práctica, nos va a funcionar igual. O sea, no quiero decir con esto que esa parte no sea importante, pero a veces si nos centramos demasiado en la espiritualidad, pero nos olvidamos de la parte biológica y de la parte práctica, quizá pues tenemos una vida pues muy tranquila, quizá estamos en mucha calma, pero hasta qué punto esa energía o ese estado desde ahí puede hacer que de verdad podamos ser mucho más creadores de la vida que queremos. Me encanta la pregunta porque esta situación a mí me hace mucho ruido en el sentido de que la gente se confunde espiritualidad con religiosidad, ¿eh? Son dos cosas distintas, ¿eh? No es lo mismo. Espiritualidad para mí es cuando a veces en la noche, cuando voy a ver a mi nieta, llego y me saca a bailar y ya me está esperando con la chaqueta, ya se vistió de princesa para que nos casemos y bailemos. Pues eso es espiritualidad. Cuando llegas y ves a tus hijos que aunque hayan tenido un problema escolar, los abrazas y les das consuelo. Oye, la gente confunde esto con meterse en determinado lugar, hacer determinados ritos. Eso es religiosidad. La espiritualidad, el espíritu no se ve, pero se siente. Eso. Y te voy a poner un ejemplo más sencillo, porque como médico he decidido buscar el campo alternativo, porque llega un Neuroquantra y ahora tenemos el método Life Trainer. Por una razón sencillísima. Cuando alguien está enfermo y dice, yo como médico te digo, inyéctate 8 millones de penicilina. Vale, suerte que no hay nombres comerciales porque no me interesa, nunca los doy. Ponen el polvito, le ponen agua y meten la jeringa y cuando te la inyectan, ¿de verdad fueron 8 millones?
o 800,000 unidades. Y si se quedó una o dos, pero tú tienes fe que fueron 800,000. En la antigüedad, la sífilis, para que veas cómo está la mente y todo, se curaba con 1,200,000 unidades de penicilina. Hoy día tienes que usar más de 1,200,000 por día, en términos de 10 días, 12 millones. ¿Qué ha pasado? ¿Piensa más esto? No. La creencia ha aumentado y la debilidad inmune ha crecido. Hoy día, otra de las cosas que hay, te doy una pastilla de tantos miligramos de lo que sea. Ácido acetilsalicílico, aspirina, la que sea. ¿Tú crees que esa aspirina realmente tiene esos miligramos? No, pero tienes fe. Pero si te doy una pastilla que tenga un saborizante y te la tomas, ¿qué sucede? Te estoy dando un placebo. Y tú confías y se te quita la molestia. Y no lo ves, es el campo experimental. ¿Por qué entonces, si las cosas que no ves, porque te las da alguien que tiene el poder que tú le das, lo aceptas? ¿Y por qué no decides cambiar por ti mismo y enfrentar tu misma baja autoestima, tu misma situación de problemáticas o de sentirte diferente a lo que está, y decides cambiar la vida que tienes? Es decir, esta no es la vida que quiero. Yo voy por la vida que me merezco. Hasta aquí he llegado, haces un pacto contigo, y es muy, muy interesante lo que preguntas, porque últimamente estoy trabajando esto, romper pactos, creencias, errores de juicio. Hay 3 errores, uno de ellos es el de juicio, otros el de razonamiento, y el peor de todos es el error de concepto. Y claro, esto me lleva a lo siguiente que Emma me decía, ahora ponme ejemplos. Pues el guía me dio Las sombras del alma, el libro que va a salir, ¿no? O sea, nuestra alma está sombreada de que no sabe por qué hace las cosas que hace, ni a dónde va con todo lo que está viviendo. Y ya es tiempo de que la gente que nos ve y que ha llegado hasta aquí en esta información de este día, tiene que decir, ¿cómo puedo hacer para estar más en contacto con estos mecanismos de cambio? ¿Qué tengo que hacer? Me doy cuenta que ya es tiempo de cambiar. Ya es tiempo de que esa ropa que tengo no me queda, no es la mía, y necesito hacer algo. Sí, sobre todo, Joel, porque al final es lo que tú dices, ¿no? Yo creo que todo es un proceso. Al final la conclusión, ¿no?, de todo esto es... Está claro que todo empieza por, a lo mejor, ese algo que lo podemos llamar llamado, ¿no? Algo dentro de ti quiere algo más, ¿no? No sabes muy bien qué, pero bueno, y de pronto a lo mejor llegas a encontrarnos a nosotros, por ejemplo, ¿no? Sí. Y a mí hay algo que durante muchos años, y sobre todo en estos últimos meses, pues creo que es muy importante, que es crear algo que las personas no solamente puedan arrancar, ¿no? O sea, el método al final no es una cosa solo que digas, vale, lo arranco, sino que luego lo puedas sostener, es decir, que tengas un sistema para que puedas sostener ese proceso, ¿no?, que estás viviendo, porque al final la verdad es que es un proceso, es que uno no aprende a conducir de la noche a la mañana, uno no aprende a montar en bicicleta de la noche a la mañana, sino que es un proceso, pero llegará un momento en que si sigues en ese proceso, si te apoyas del sistema, ¿y el sistema qué es? Pues el sistema son las meditaciones, el sistema es los Tune, el sistema son los videopodcasts, los podcasts, los correos electrónicos, los libros, o sea, ese es el sistema que te va a ir alimentando, ¿no? Al final, la realidad es que es inevitable, si tú sigues en este proceso, por mucho que creas que tú eres diferente o que te va a costar más, yo creo que es inevitable. Al final, uno acaba despertando, uno acaba aumentando su nivel de conciencia. Uno empieza a dominar mucho más, claro, y eso entusiasma mucho, ¿no? Porque empiezas a darte cuenta de que tienes mucho más poder personal del que a lo mejor creías. Y no es que no lo creías, es que simplemente lo dejaste de recordar, o sea, simplemente, pero que ya naciste con ello. O sea, creo que lo más bonito de todo esto que hacemos es que al final uno llega a la conclusión, en este camino, en este proceso, de que ya lo tienes. Que simplemente hay que quitar algunas cosas, ¿no? Pues creencias, tienes que, quizá a lo mejor, pues eso, quitar un poco de porquería, ¿no? O sea, a llamarlo así, cosas que nos nublan, cosas que no nos dejan ver, pero que gracias a la información
hay ya suficiente evidencia, tanto científica como del día a día, como testimonios de que todo esto que estamos haciendo funciona. Entonces, para terminar, y no sabes lo que os agradecemos, lo que te agradezco, que un día pues aceptaras la invitación de venir a un primer curso y que ahora pues estés colaborando activamente con Life Trainer, con el método, porque al final se trata de la gente, lo hemos hablado, ¿no? Tú y yo muchas veces, que esto es por la gente. Entonces, para terminar, me gustaría que primero eso, que agradecerte enormemente tu predisposición, tus ganas, porque uno puede tener predisposición, pero es que además tienes ganas, tienes ilusión, Yo he de agradecerte también en lo personal, porque además para mí eres un maestro y quiero que seas mi maestro, y además me siento muy cómodo con cómo me dices las cosas, con las cosas, cómo podemos mejorarlas, y estoy muy contento y de verdad muy ilusionado por mí, pero sobre todo porque sé que a través de mí vamos también a ayudar a la gente, y obviamente a través tuya, ¿no? Para terminar el día de hoy, Joel, y nos queda mucho que hablar y lo haremos más en el futuro, cuando entraste, esto es un poco una pregunta personal, ¿no? Pero cuando entraste en la puerta de Life Trainer, y ahora que estás dentro y puedes también ver, y con toda tu experiencia de médico y de todos estos años, ¿por qué recomendarías Life Trainer? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué tres cosas dirías? Yo estoy aquí por esto, Sergio. Me gustaría saber qué es lo que te ha llamado más, ese llamado para participar en Life Trainer, Joel. Bueno, lo primero es porque en Life Trainer he encontrado un grupo de personas que entre todas hay sincronicidad, complicidad, ni más, ni menos, ni mejores, ni peores. En el camino van haciendo el camino al andar. Cada día en Life Trainer de los que he vivido son diferentes en experiencia, diferentes en acción, pero todo con un gran valor agregado. Es el bien de los que de los que vamos a asistir a estos eventos. Y esto es único, lo hace incomparable. El punto número 2 es que de ahí te llevas una información muy, muy valiosa. Que la gente que va a uno desea llegar al siguiente, porque lo que tiene va a completar lo que va haciendo, porque lleva un tiempo razonable para ir procesando lo que aprendió en el evento anterior. Y ahora lo que viene al futuro, que sería el tercero, es porque Life Trainer este año se va a convertir en una vivencia que va a dejar realmente una marca en los que estemos ahí, en un estado vivencial, en un estado de transformación, porque realmente lo que has creado junto con Silvia ha sido realmente una familia, ha sido realmente un grupo de guerreros decididos a estar apoyando a la gente en su motivo personal. Y finalmente quiero precisamente agradecer a Silvia, agradecer a tu equipo de guerreros, agradecerte a ti, agradecer este set que nos dan permiso de llegar a una de las conclusiones para mí más valiosas. El día que la persona que ha estado viendo esto comience a reflexionar, 1, 2, comience a pensar por sí misma, y la más valiosa con la que quiero cerrar es el día que no reacciones y actúes en vez de reaccionar, ese día Life Trainer o Neuroquantra entraron en ti. Porque estás reaccionando igual que reaccionan todos, todavía no te has dado cuenta de lo que eres. No hay coherencia. Pues Joel, muchísimas gracias. Antes de terminar, pues bueno, mucho de lo que obviamente hemos hablado está aquí, así que bueno, se pueden conseguir en Amazon y demás. Tu caja mágica de sorpresas, Neuroquantra, es otra dimensión. Gracias, Joel. Gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu amor y por querer seguir dando, ¿no? Y ayudando. Y bueno, pues yo brindo por que seamos capaces de llegar a cuantas más personas, porque eso significará, bueno, pues que estamos aportando para que la gente pueda vivir
con mucha más conciencia de que pueden crear la vida que quieren crear, ¿no? Así que, de verdad, gracias. Espero que sea la primera de muchas, estoy seguro. Y bueno, pues para todos los que nos estáis escuchando, este es el primer episodio. Vendrán más y al final, pues el propósito principal es que tengamos la información para que seamos mucho más conscientes de que si actuamos en determinados planos, tomamos determinadas decisiones, de verdad, uniendo ciencia aplicada, uniendo práctica, uniendo pues experiencia, podemos ser mucho más creadores de la vida que queremos crear, tanto en nuestra salud, en nuestra economía, como en nuestras relaciones. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Nos escuchamos. Gracias. Chao. Hasta luego. Bye.